Mi madre usó mi dinero ahorrado para un coche en un retiro de bienestar para mi hermana, pero cuando regresan piensan que nos han robado porque me llevé todo. Soy la hermana mayor de mi familia y tengo una hermana menor llamada Kiki. Siendo la mayor, he sido quien ha sostenido económicamente a mi familia durante años después de la muerte de mi papá. Para dar un poco de contexto, hace 4 años mi papá falleció en un accidente de atropello y fuga. Cuando finalmente llegó la ambulancia, ya era demasiado tarde y lo declararon muerto en el lugar. Para empeorar las cosas, nunca atraparon a la persona responsable, dejándonos con un profundo dolor y la frustración de que nunca se hizo justicia. Como mi papá era el único miembro de la familia que trabajaba en ese momento, después de su pérdida luchamos para mantenernos a flote. En el momento de su muerte, yo estaba a punto de graduarme de la universidad, así que rápidamente comencé a buscar empleo. Afortunadamente, conseguí un trabajo justo después de graduarme. Mi mamá, quien nunca había trabajado fuera de casa, tuvo muchas dificultades para encontrar empleo, especialmente porque estaba de luto, así que le aseguré que me haría cargo de todo. Aunque yo también estaba lidiando con mi propio dolor, sabía que tenía que concentrarme rápidamente en mantener a mi familia. Así fue como todas las responsabilidades del hogar recayeron sobre mis hombros desde muy joven. Al principio, mi salario era más que suficiente para mantenernos a mi mamá, mi hermana y a mí. Pero a medida que sus gastos aumentaron con el tiempo, me di cuenta de que cubrir los costos del hogar, apoyar a Kiki y ayudar a mi mamá requeriría más que un trabajo normal de 9 a 5. Incluso he trabajado horas extras en mi empleo, y he tomado trabajos adicionales de medio tiempo para ganar un poco más y aliviar la carga financiera de la familia. No hay un solo día en el que haya descansado adecuadamente o tomado un permiso en el trabajo porque no puedo permitírmelo. Como resultado, ha habido días en los que me sentí completamente agotada, pero el pensamiento de que mi familia depende de mí me mantiene en pie. Ha sido un desafío, y a veces me pregunto cuánto tiempo podré seguir a este ritmo, pero saber que estoy proporcionando para mi familia en ausencia de mi padre se convirtió tanto en una motivación como en un deber. Sin embargo, con el tiempo, mi hermana menor es completamente opuesta a mí y no hace nada para contribuir en el hogar. Kiki es maestra espiritual, una carrera que, aunque tiene su significado, no genera ingresos sustanciales ni alivia nuestras necesidades financieras. No tiene muchos clientes, y los que tiene le pagan muy poco. He tratado de hablar con ella sobre cambiar de rumbo profesional, pero afirma que ser maestra espiritual es su vocación. Mientras tanto, sigue exigiéndome dinero cada vez que lo necesita. Esta diferencia en perspectivas y responsabilidades ha llevado a frecuentes discusiones entre nosotras. No me importaba ayudar a mi hermana cuando era más joven, pero ahora que es adulta, necesito que comience a contribuir. Por ejemplo, Kiki insiste en comprar solo alimentos orgánicos que no son nada baratos, eligiendo exclusivamente una tienda cara donde los precios son casi el doble que en un supermercado normal. Aunque creo en la vida saludable, no considero razonable que tome estas decisiones a mi costa, especialmente cuando podría optar por opciones más acordes a nuestro presupuesto. Además de esto, Kiki también es insistente en realizarse tratamientos de belleza regulares, como manicuras cada 2 semanas, por ejemplo. Incluso me exige que le envíe $300 para estos servicios o más, incluyendo tratamientos para el cabello. Obviamente, me niego a eso. Cuando intento poner límites y decirle que no puedo seguir financiando su estilo de vida, Kiki argumenta que no debería intentar controlarla. Si no le doy dinero, descarga su enojo con mamá. Le grita, se queja de mí e incluso a veces roba el dinero que le doy a mamá de su cartera. Esto pone a mamá en una posición difícil, porque luego no le alcanza para pagar sus cosas, que son necesarias. Luego, mamá tiene que venir a pedirme más dinero. Al final, toda la carga recae en mis hombros. Nuestra mamá, quien entiende la situación desde ambas perspectivas, ha intentado hablar con Kiki en varias ocasiones. Le ha sugerido amablemente que consiga un trabajo estable o al menos haga algún esfuerzo por contribuir económicamente, aunque sea a tiempo parcial, si quiere continuar con su práctica espiritual. Pero a pesar de estas conversaciones, Kiki no ha mostrado ningún interés en cambiar y ser responsable. Ahora, llegando al incidente reciente y la razón por la que estoy en Reddit hoy. Kiki estaba saliendo con un tipo que, según lo que pude observar, nunca fue una persona confiable o responsable. Básicamente, le gustaba mantener a mi hermana colgada, pero nunca la aceptó públicamente como su novia. Además, solía pasar tiempo con muchas otras mujeres a sus espaldas. Finalmente, mi hermana lo atrapó con las manos en la masa con una de sus supuestas amigas, entre comillas. Cuando lo enfrentó, él argumentó que no había hecho nada malo y se negó a disculparse. Dijo que él era un ser libre que no debería controlarlo. Como resultado, la discusión se intensificó rápidamente, y antes de que nos diéramos cuenta, las cosas se volvieron físicas. Kiki terminó golpeándolo en la cara e incluso lanzó varios de sus objetos por la habitación. Ella amenazó con hacerle más daño a él y a cualquier otra chica con la que él estuviera involucrado.
La situación se salió tanto de control que los vecinos escucharon el alboroto y llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron, vieron que Kiki había sido quien había reaccionado físicamente. Debido a los daños que causó y al asalto físico, fue arrestada. Por suerte, el tipo decidió no presentar cargos, y como era su primera infracción, los oficiales decidieron dejarla ir con una advertencia. Pensé que pasar por algo así podría al menos hacer que reflexionara sobre sus acciones y tal vez cambiara para mejor. Sin embargo, en lugar de mostrar algún remordimiento o reconocer los problemas que le había causado a todos, Kiki permaneció completamente igual. De hecho, estaba convencida de que había hecho lo correcto. Declaró abiertamente que no tenía ningún arrepentimiento por cómo manejó la situación, ya que sus acciones estaban justificadas por las circunstancias. Desde su ruptura, Kiki no ha hecho más que lamentarse por la casa, utilizando la ruptura como excusa para evitar cualquier tipo de responsabilidad. En lugar de cambiar, se ha vuelto aún más con derecho. La mayoría de los días sale con sus amigos a varios bares, regresando tarde en la noche completamente borracha. Más a menudo de lo que quisiera, trae extraños a casa con ella. Le he dicho varias veces, incluso antes de este incidente en particular, que si quiere tener una vida como la que tiene debería conseguir un trabajo mejor. No sé de dónde saca el dinero para todas esas cosas, ya que, además de robarle a mi madre, no creo que tenga otra fuente de ingreso. Por otro lado, también he estado diciéndole a mi madre que no habría más dinero si dejaba que Kiki le robara. Así que ella ha estado cuidando su dinero, escondiéndolo porque sabe que no obtendrá más de mí, lo cual ya ha pasado en un par de oportunidades. Cuando me pedía más dinero porque necesitaba para algo, simplemente le decía que fuera a pedírselo a Kiki o que consiguiera un trabajo ella misma. Esta semana, mi mamá me llamó para hablar sobre Kiki. Mi hermana estaba fuera en ese momento, así que mi mamá y yo pudimos hablar libremente sobre ella. Mamá comenzó a decirme que estaba empezando a preocuparse seriamente por Kiki, debido a que recientemente descubrió que Kiki había estado usando drogas. Esto fue una sorpresa, ya que pensé que mi hermana solo se emborrachaba o fumaba marihuana. Sé que también son drogas, pero no esperaba que pasara a cosas más duras. También tenía sentido porque mi hermana había estado pidiéndole más y más dinero cada semana a mi madre. Mamá continuó expresando que el comportamiento autodestructivo de Kiki podría empeorar aún más, y sintió que necesitábamos intervenir antes de que las cosas se descontrolaran por completo. Estuve de acuerdo y sugerí que tal vez era hora de buscar ayuda profesional para Kiki. Quizás podríamos buscar rehabilitación, un consejero o incluso terapia, alguien que pudiera llegar a ella de una manera en la que claramente nosotros no podíamos. Después de todo, ningún tipo de conversación parece estar haciendo una diferencia, y cada intento que hemos hecho para acercarnos a ella ha terminado en discusiones. Sin embargo, mi mamá argumentó que no quería dejar el cuidado de su hija en manos de extraños. Sentía firmemente que, como familia, era nuestra responsabilidad apoyar a Kiki en todo lo que pudiéramos. Luego me dijo que había estado investigando por su cuenta y encontró un retiro de bienestar de lujo perfecto. Pensó que podía llevar a Kiki allí por una semana. Este retiro permitía que cada participante llevara a un acompañante, y mamá sintió que sería una buena idea acompañarla. Esto me parecía absurdo, porque era excesivamente caro y mi hermana no necesitaba un acompañante. Con mi salario, después de cubrir todas nuestras facturas y gastos familiares, rara vez queda algo extra. Ir a un retiro de lujo estaba fuera de discusión. Ni siquiera podemos permitirnos darnos el gusto de una comida en un restaurante modesto, así que la idea de pagar una semana en un retiro costoso parecía totalmente fuera de lugar. Cuando le pregunté cómo íbamos a pagar esto, mamá me recordó amablemente que sabía que había estado ahorrando durante meses para comprar un auto usado. Luego sugirió que tal vez podría usar ese dinero para enviar a Kiki y a ella al retiro. Había estado ahorrando ese dinero para este auto porque era esencial para mi rutina diaria. Actualmente, mi trayecto de ida y vuelta al trabajo me toma 2 horas, y tener un auto reduciría drásticamente ese tiempo. Comprar un auto era algo que necesitaba para gestionar mejor mi tiempo y reducir el agotamiento que viene con un viaje tan largo. Además, esto no era solo para mí. Tener un auto nos beneficiaría a todas nosotras. Le expliqué esto a mi mamá, así que le dije que no iba a renunciar a mis ahorros por mi hermana. Pero para mamá era importante, porque Kiki necesitaba esta experiencia más de lo que yo necesitaba el auto, y que no podíamos quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada por ella. Dijo que no quería perder otro ser querido, especialmente después del fallecimiento de papá, y estaba convencida de que un retiro podría ser transformador para Kiki. Le respondí a mi mamá que una alternativa más razonable sería encontrar un consejero o terapeuta local, alguien que pudiera trabajar con Kiki regularmente para abordar su salud emocional y mental. De esa manera, no tendríamos que gastar una cantidad tan significativa en un retiro, donde Kiki podría terminar simplemente relajándose en lugar de abordar los problemas que necesita enfrentar. Además, un retiro de bienestar de lujo solo la ayudaría a volverse más hippie de lo que ya era, y que actuara con más derecho, con dinero que ni siquiera había contribuido a ganar.
Le aseguré a mamá que investigaría opciones y encontraría un consejero confiable para Kiki antes de que terminara la semana. Le sugerí a mamá que todo lo que necesitaba hacer era tener una conversación con Kiki y animar a mi hermana a darle una oportunidad a la terapia, ya que Kiki suele ignorar mis sugerencias. Mi mamá no discutió mucho conmigo después de eso, así que pensé que finalmente había comprendido mi punto de vista. Pero no estaría aquí escribiendo si mi madre hubiera hecho eso. Te puedes imaginar mi completo asombro y enojo cuando llegué a casa anoche, exhausta después del trabajo, solo para encontrar la casa vacía. Normalmente, cuando entro, mamá está viendo televisión o leyendo uno de sus libros. Llamé tanto a Kiki como a mamá, esperando que aparecieran de algún lugar, pero la casa estaba vacía, no había respuesta, ni rastro de nadie. Pensé que tal vez estaban comprando víveres o algo similar. Fui a la cocina y noté una nota pegada al refrigerador, que claramente había escrito mi mamá. Decía: lamento no haberte esperado. Kiki y yo estamos camino al retiro. Sé que estarás molesta, pero honestamente, el dinero siempre se puede ganar de nuevo, pero la salud mental de tu hermana es lo primero. Nos veremos en una semana. Lo primero que hice fue correr a mi computadora y entré a mi cuenta bancaria. Mamá no tenía acceso a mi cuenta, pero probablemente reviso entre mis cosas para encontrar dónde tenía los datos de acceso anotados. Al revisar mi saldo casi me desmayo sobre el teclado. Mamá había retirado todos mis ahorros. Yo era quien sacrificaba mi tiempo, mi energía y mi futuro, todo para mantenernos a flote. Y ahora, después de todo, habían tomado mi dinero para un viaje que nunca aprobé. Desde entonces, he dejado varios mensajes gritándole a mi mamá, tratando de hacerle entender lo profundamente que me lastimó, pero no ha respondido ni una sola llamada, eligiendo ignorar mis intentos de contactarla. En cuanto a Kiki, la única respuesta que he recibido de ella fue un simple mensaje de texto, un emoji de guiño. Antes de sentarme a escribir esto he llamado al banco para avisar que alguien ha transferido mi dinero sin mi autorización. No sé cuáles serán las consecuencias para mi madre, pero no he tenido más remedio. Actualización 1. Me han hecho reflexionar mucho, lo cual agradezco mucho, y estoy completamente de acuerdo. Mi mamá y mi hermana se han estado aprovechando de mi disposición a asumir responsabilidades. Déjenme explicarles. Cuando mi papá falleció, estaba devastada. En medio de ese duelo, sentí una inmensa responsabilidad de cuidar de nuestra familia. Yo era la única que tenía un trabajo, y de alguna manera me convencí a mí misma de que era mi deber asegurarme de que estuviéramos bien económicamente, incluso si eso significaba asumir más de lo que me correspondía. Era casi como si creyera que mantenerlas económicamente llenaría el vacío que dejó la ausencia de papá. En ese momento, estaba tan concentrada en mantenernos a flote que no me di cuenta de lo poco que ellas estaban haciendo para apoyarme o para sostenerse a sí mismas. Pero ahora, después de todo lo que ha sucedido, se ha vuelto dolorosamente claro que las cosas han ido demasiado lejos. Perder mis ahorros de esta manera ha sido un verdadero llamado de atención, y me ha hecho darme cuenta de que me han dado por sentada. Mi mamá y Kiki parecen asumir que siempre estaré allí para recoger los pedazos. Pero, ¿qué hay de mi propia vida? Estoy trabajando hasta el agotamiento mientras ellas siguen viviendo sin contribuir financieramente, ni siquiera muestran gratitud. A todos los que me han dicho que denuncie a mi mamá a la policía, he hecho la denuncia al banco, no sé si ellos avisarán a la policía o no. Si la policía me contacta no voy a dudar de decirles que ha sido mi madre. El banco lo sabe, pero puedo dar cualquier tipo de prueba que tenga a la policía si es que me lo piden. De todas formas, he decidido darles otro tipo de consecuencia, voy a mudarme de la casa. Podría haberlo hecho hace años, pero me quedé con mamá y Kiki porque sentí que me necesitaban. Si no estuviera cargando con el peso de sus gastos, podría tener una vida estable y financieramente segura. Podría usar mi dinero para vivir cómodamente, tal vez incluso invertir en cosas que disfruto o ahorrar más que para un simple coche usado. Es difícil admitirlo, pero estoy empezando a darme cuenta de que mi lealtad a mi familia ha costado mi propia felicidad. Tengo mucho en qué pensar esta noche. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización. Lo primero que hice fue comenzar a empacar mis cosas de la casa. Me aseguré de recoger todo lo que había comprado a lo largo de los años, electrodomésticos de cocina, vajilla, decoración del hogar y los innumerables artículos que había adquirido para que nuestra casa fuera funcional y cómoda. Luego me comuniqué con una amiga cercana, quien amablemente me ofreció dejarme quedarme con ella temporalmente mientras busco un apartamento para mí. Muchas de las cosas que no puedo llevar a la casa de mi amiga las he llevado a una unidad de almacenamiento. Ella me prestó su coche para hacer todo esto y me aseguré de irme mucho antes de que mamá y Kiki regresaran, sin dejar una sola nota ni explicación. Ellas me han dejado una, pero no creo que se la merezcan. Y efectivamente, en cuanto llegaron y encontraron la casa casi vacía, comenzaron a llamarme repetidamente. Mi teléfono pronto se llenó de mensajes de voz de mi mamá, preguntando dónde estaba y qué había pasado con todas las cosas de la casa,
pensaban que nos habían robado. Fue irónico que no estaba para robarme el dinero o usar mis cosas, me necesitaban y recordaban mi número. También era irónico que ahora eran ellas las que se quedaban sin respuestas. Después de dejarlas pensar durante unas horas, llamé de vuelta a mi mamá. Cuando contestó, me dijo que tenía el altavoz encendido y que Kiki estaba junto a ella. Ambas querían saber qué había pasado, pensaban que habíamos sido robadas y que me habían secuestrado. Pero le dije que no, que solo me había ido de la casa y también llevado todas mis cosas. Mamá me dijo que sabía que estaba molesta porque tomó mi dinero, e intentó justificarlo diciendo que Kiki se sentía mucho mejor después de sus mini vacaciones. Debería perdonarla porque algo bueno había salido de todo esto. Mantuve la calma y le informé a mamá que me había mudado para siempre y que ahora podían buscar un trabajo. Quizás si ambas trabajaban como maestras espirituales les sería suficiente. Mamá empezó a decir que debería haber hablado con ella antes de irme de la casa de esa manera. Le recordé que ellas fueron las que actuaron a mis espaldas, tomando hasta el último centavo de mis ahorros sin siquiera avisarme, y gastándolo en ellas mismas, sin siquiera esperar para discutirlo conmigo. Ni siquiera me han respondido cuando yo descubrí todo. ¿Por qué debería discutir algo con ellas ahora? Ellas han tomado la decisión unilateralmente, yo hice lo mismo. Si realmente pueden tomar decisiones sin mí, entonces pueden valerse por sí mismas ahora, eran bienvenidas a hacerlo. Yo no iba a regresar. Fue entonces cuando mamá comenzó a suplicar, diciendo que no podía dejarlas así y que ahora estaba dispuesta a sentarse y hablar conmigo. Pero Kiki, aún en el fondo, gritaba más fuerte que nunca. No sé qué decía exactamente, pero llegué a escuchar comida y dinero. Mamá argumentó que la mitad de los electrodomésticos de la cocina habían desaparecido y que casi no quedaba comida en la casa. Intentó hacerme sentir culpable, diciendo que, aunque entendía mi frustración, estaba frustrada con mi reacción exagerada. Dijo que estaba haciendo un berrinche sin razón y me instó a calmarme y regresar a casa. Pero no sentí ninguna culpa, ningún deseo de arreglar las cosas o de correr a solucionarlo todo. Cuando mamá sugirió que si volvía, nunca cometería el mismo error de nuevo, simplemente me reí de ella. Le dije que no iba a confiar en alguien que justamente me había traicionado. Les recordé que todavía tenían la casa que papá pagó, y si realmente querían mantenerse a flote, necesitaban encontrar trabajo de inmediato y empezar a volverse responsables. Kiki, continuaba gritando detrás, pero mi cerebro filtraba lo que decía. Mamá, enojada y desesperada, empezó a gritarme también, llamándome egoísta y terca. Finalmente, terminé la llamada, bloqueándolas a ambas para que no pudieran contactarme de nuevo. Aunque no sin antes decirles que si tenían hambre había dejado algo de comida en la cocina, pero como era de hace algunos días, es probable que no esté en buen estado para ese entonces. Desde esa conversación, no ha habido contacto con mi familia, pero no creo que sea porque ellas no lo hayan intentado, es porque no pueden. Se siente bien, y no tengo ningún remordimiento por ellas. Yo he hecho lo que debía hacer y más, ahora es momento que salgan del nido y busquen su propia comida. Actualización 3. Para todos los que están preocupados de que mi mamá o mi hermana se presenten en mi trabajo, no se preocupen. Ya informé a mi jefe sobre la situación, y algunos de mis colegas están al tanto de lo irracionales y problemáticas que pueden ser tanto mi mamá como mi hermana. Es seguro decir que todos han sido muy comprensivos y solidarios con lo que he pasado. Si Kiki llegara a aparecer en mi lugar de trabajo para acosarme, bueno, eso solo me daría una razón para presentar una denuncia policial contra ella. Eso definitivamente no sería bueno para su historial, así que espero sinceramente, por su bien, que no cruce esa línea. Aunque pensándolo bien, ¿esto afectaría la reputación de una maestra espiritual? En cuanto a cómo mi mamá y Kiki van a sobrevivir sin comida ni dinero, honestamente, no lo sé, y en este punto, realmente no me importa. Tal vez todavía quede algo del dinero que me quitaron después de todos sus gastos en el retiro, o tal vez encuentren la manera de arreglárselas. Son adultas. Tienen una casa, así que no es como si estuvieran completamente sin recursos. Quizás logren encontrar trabajos pronto o incluso recurran a otros miembros de la familia para pedir ayuda. He pasado años cuidándolas y sacrificando mi propio bienestar. Ahora es su turno de resolver sus problemas por su cuenta. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde mi última actualización. Sigo recibiendo mensajes directos de personas preguntándome cómo estoy, así que finalmente estoy aquí para darles una actualización. Mi vida ha estado yendo genial últimamente. Finalmente, me mudé a mi propio lugar después de ahorrar dinero durante meses mientras vivía con mi amiga. No es un espacio grande, pero es mío, y eso es lo que importa ahora. Ahora que tengo mi propio espacio, he comenzado a ahorrar para un auto, justo como siempre había soñado. Lo bueno es que no compraré el usado que tenía en mente, ahora puedo permitirme algo mejor. Tampoco será un coche de lujo, pero sí un coche más nuevo y mejor equipado en materia de seguridad. En cuanto a actualizaciones sobre mi mamá y Kiki,
intentaron contactarme hace unos meses. Se presentaron en mi oficina una tarde. Mi mamá lucía absolutamente agotada, mientras Kiki se veía extrañamente bien. Era claro que había estado pasando por muchas dificultades. Corrió directamente hacia mí y comenzó a llorar, rogándome que volviera a casa con ellas. Quise sentir simpatía por ella, pero no había ninguna dentro de mí. Le dije que no, y que no podía ni quería volver a ese sitio. Al escuchar esto, mi mamá siguió llorando, como si no pudiera ni imaginar lo que le estaba diciendo. Kiki, por supuesto, inmediatamente comenzó a culparme por haberlas abandonado y me contó lo difícil que había sido su vida, como si todo esto fuera de alguna manera mi culpa. Insistió en que debía dejar de jugar, entre comillas, y volver a casa, ya que supuestamente ya habían aprendido su lección. Incluso afirmó que ahora estaba lista para encontrar un trabajo y ganar dinero como yo siempre le había pedido. Es decir, hasta ese entonces no lo había hecho. Mamá luego intentó apelar a lo emocional, usando a mi padre y lo decepcionado que estaría de mí por haberlas abandonado y que él habría querido que nos mantuviéramos unidas. Pero creo que mi papá estaría orgulloso de mí por cortar mis pérdidas y seguir adelante. Les expliqué cuánto mejor había sido mi vida sin ellas, sin que constantemente me pidieran dinero o que las rescatara de sus propias decisiones. También les dejé claro que estaba mal que simplemente aparecieran en mi oficina sin respetar mis límites. Había dejado claro que las había cortado de mi vida, así que esto no estaba bien. No podían obligarme a regresar a casa con ellas cuando no quería hacerlo. Les advertí que si hacían algo así de nuevo, llamaría a la policía. Al final, mamá y Kiki se fueron de mala gana. Pero incluso mientras se iban, Kiki me rogó que le diera unos cuantos cientos por última vez para comprar comida, pero me negué, les dije que a esta altura debería haber conseguido trabajo. Esa fue la última vez que las vi en persona. Después de ese encuentro, no ha habido más contacto por parte de ellas. Desde entonces, he escuchado por algunos amigos de mi antiguo vecindario que Kiki aún no ha encontrado un trabajo estable, mientras que mi mamá es la que trabaja en un diner local y se encarga de traer todo el dinero. Además, Kiki ha hecho que su novio actual se mude con ellas. Al parecer, este tipo sí tiene un trabajo y no es exactamente un aprovechado, así que supongo que está ayudando con las cosas, así que es la persona de la que se están aprovechando. Y en cuanto al banco, solo voy a decir que abrieron una investigación formal y mi madre fue encontrada culpable, así que en teoría debería devolverle el dinero, si es que ya no lo ha hecho. Al menos el banco me ha devuelto todo, así que eso ya no me preocupa. Actualización 5. ¿Conoces la frase "el karma es una perra"? Bueno, nunca la entendí hasta que el karma regresó para morderle el trasero a mi hermana, así que tiene sentido que sea una perra. En mi última actualización mencioné que mi hermana y mi madre habían encontrado un reemplazo, alguien de quien aprovecharse. Ese era el novio de mi hermana. Bueno, él también se ha ido después de descubrir que, aparentemente, parte del trabajo de ser una maestra espiritual incluía acostarse con sus clientes. No sabía que eso formaba parte del trabajo. Claro que estoy siendo sarcástica, pero es cierto que mi hermana se acostó con un cliente. Aunque no es parte de su trabajo oficialmente, sí le ha sido infiel al novio que estaba pagando todo por ellas. Y como resultado, él las ha abandonado. Todo esto lo sé porque tengo un correo electrónico enorme de mi madre en mi pantalla contando todo esto, el cual he releído para escribir esta actualización. El correo dice muchas otras cosas, además de la infidelidad de mi hermana, que para mi madre ha sido solo un pequeño error y que, según ella, mientras duró la infidelidad, mi hermana estaba mejor. Mi madre incluso dice que el novio debería entender que ella necesita esas cosas para mantenerse mentalmente sana. Esto me hace pensar que mi madre siempre supo de esta infidelidad, pero leyendo el correo por encima, no encuentro que lo diga explícitamente. Tampoco es como si la primera vez que lo leí lo hiciera prestando demasiada atención a los detalles. También contaba que el dinero del diner no pagaba demasiado, y que ahora ni siquiera mi hermana tenía clientes. Porque luego del escándalo, ya que su novio había llamado a sus clientes, ella ya no tenía clientes. No sé si el cliente con el que lo engañó también la dejó o si ya no pagaba. Otra cosa que menciona en el correo es que, después de tanto tiempo, podríamos resolver nuestras diferencias para que yo regrese a casa. Según ella, el tiempo y la distancia pueden curar cualquier problema que tengamos. No ha recibido ninguna respuesta, y la nueva dirección de correo electrónico que creó para enviarme este mensaje ya ha sido enviada a mi carpeta de correo no deseado. Y para los que preguntaron, no hay ninguna mención de qué pasó con el banco, si ha pagado o si aún debe ese dinero. Lamento no tener más información sobre eso para aquellos que estaban curiosos. Espero que todos estén bien después de tantos meses sin vernos por aquí.